Este, cosas en común en relación con el tema de Grecia, de Argentina. Vean ustedes como en el caso de Grecia, la Unión Europea diciéndole a Grecia qué debe hacer. En el caso de Argentina, Fondo Monetario Internacional diciendo qué deben hacer. Tenemos el otro caso de Cuba, que es un caso como que quedó allá, como es parte del paisaje, está pasando hace muchísimo tiempo, casi ya no hay noticias sobre el tema de Cuba, pero siempre es una realidad lacerante en América Latina en cuanto a la pobreza que hay en ese país y la forma en que se le conculcan derechos a 12 millones de cubanos. En relación con el tema de Grecia, que hice alguna reflexión sobre si no tomábamos algunas acciones, nos podía pasar a nosotros. Quiero compartir con ustedes esta información que el Banco Mundial compartió con los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios el viernes pasado. Esta es información muy caliente. Hubo una presentación el viernes ante los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, ante el vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, los viceministros de Hacienda, y una gran cantidad de actores sociales de nuestro país, con el propósito de alertarnos de una situación que estamos viviendo en Costa Rica. Si ustedes ven este cuadro, y nuevamente es el cuadro que nos preparó el Banco Mundial, hago propia el señalamiento que hice anteriormente en relación con el tamaño. Pero si ustedes se dan cuenta, esto muestra el desequilibrio en el Producto Interno Bruto. Como nosotros en el 2007 tuvimos un superávit fiscal por primera vez en muchísimos años. Y luego entonces viene el deterioro, aquí la crisis del 2008 y el deterioro de las finanzas públicas, donde en estos momentos el déficit proyectado, el del 2014 5 punto algo, el del 2015 5.7 del Producto Interno Bruto. En el caso de Grecia, el desequilibrio entre ingresos y gastos en el tema fiscal era del 13%. Ya nosotros hay una tendencia preocupante de que esto siga creciendo y pongamos las otras filminas. Esta es una que nos habla del nivel de deuda. ¿Se acuerdan que en el caso de Grecia la deuda llegó a ser el 130% del Producto Interno Bruto? En el caso de Costa Rica, ustedes ven acá, estos son los puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y ven la tendencia que ya inclusive ya no es lineal y es exponencial, empieza a subir de una manera ya muy preocupante. Para el 2020, si no se hacen ajustes, se estima que la deuda pública va a llegar a consumir el 65% del Producto Interno Bruto. Todas las señales deben estar prendidas, porque si por un lado usted tiene la deuda subiendo, por otro lado tiene usted un desequilibrio en las finanzas públicas, un aumento del desempleo, están todas las señales de que usted está en una crisis de profundas y muy serias consecuencias para los costarricenses. Esto nos debe llevar a tomar acción. En relación con la deuda, hay otra que tiene que ver con el pago de los intereses. Vean ustedes esta filmina que prepararon nuevamente los expertos del Banco Mundial, señala, nosotros estamos en estos momentos acá, 2015, esto en celeste son intereses, nada más, el pago de intereses como porcentaje del PIB. Hoy solo en intereses de deuda estamos pagando 3.3% del PIB. Ya para el 2020 se estima que el pago de intereses de la deuda va a ser superior a lo que pagamos hoy de pensiones a todos los pensionados de Costa Rica. Y estaríamos muy cerca a toda la inversión de salud en el 2013. Vean ustedes cómo está acá. Y en educación, que estamos en el 7.4% del PIB, que ya el tema de intereses de la deuda va a ser casi que equivalente o muy cercano a todo el gasto público en materia de salud o a todo el gasto público en materia de educación. Eso
Esos números nos deben llevar a la reflexión en relación a acciones que hay que tomar en un plazo muy corto para poder llevar un balance a las finanzas públicas. El tema es, ¿cuáles son esas acciones? ¿Qué debería hacer un país para resolver el desequilibrio que tiene en las finanzas públicas? Y véanlo a nivel personal, a nivel de la familia. La Contralora General de la República fue a la Asamblea Legislativa la semana pasada a hacer una presentación de la liquidación del presupuesto del año pasado. Ella, la Contraloría revisa no solo lo que es gobierno central, ellos también aprueban los presupuestos de las instituciones autónomas. Y la Contraloría General de la República dicen, mire, el tema del desequilibrio en las finanzas públicas es el principal problema del país. Dice, es como una familia que tiene ingresos por 100 y tiene gastos por 173 colones al mes. No hay manera de que la ecuación dé. Si usted gasta más de lo que le ingresa, alguien tiene que estar poniendo esa diferencia. Y ese alguien es la deuda. El país se está endeudando para poder llegar a cubrir sus gastos, que son más que los ingresos. Y el problema de eso es que esa deuda requiere, hay que pagar intereses a quien nos presta la plata. Y ustedes han visto cómo también hay calificadoras de riesgo que han degradado a Costa Rica, que le han puesto una mala calificación, una calificación más baja. Eso significa que hay más riesgo de prestarle plata a Costa Rica. Y si se le presta plata, entonces como hay más riesgo, la tasa de interés es más alta y por lo tanto los intereses son más altos, el gasto por intereses es más alto. Vean ustedes lo serio. Y cada vez más los intereses se están consumiendo recursos que se requieren para mejorar el sistema de salud, que se requieren para mejorar las escuelas y colegios de Costa Rica, que se requiere para hacer obras de infraestructura, por ejemplo, en transporte masivo de personas, transporte público. Con toda esa plata de intereses se podría hacer un sistema de metro en elevado por todo el área metropolitana para transportarnos más rápidamente de un lugar a otro. Podría invertirse en mejorar la calidad de la educación secundaria. El 50% de los estudiantes que ingresan a colegio no se gradúan, o al revés, solo el 50% de las personas que van a colegio salen graduados de colegio. Hay mucha gente que se queda rezagada en el camino, personas sin la conclusión de sus estudios secundarios, se les cierran puertas para poder desarrollarse y poder vivir mejor. Por eso es que un país tiene que esforzarse porque nadie se quede atrás en el sistema educativo. Y hoy nosotros no estamos haciendo lo que se requiere en Costa Rica para que las personas tengan una educación completa y que luego entonces puedan acceder a estudios universitarios pertinentes en el sentido de que puedan tener también la posibilidad de encontrar trabajo una vez que las personas se gradúan de las universidades. Esto es la situación del país. Quería compartirla con ustedes porque la situación es sumamente preocupante y requiere acciones. ¿Qué tipo de acciones? Acciones del lado de los gastos. Hay que contener gasto público. Si hay desperdicio, hay que eliminar los desperdicios. Hay que repasar los pluses salariales que se dan en algunas personas del sector público que no se requieren. Doy algunos ejemplos. Hay personas a las que se les paga un plus salarial por dedicación exclusiva. Puedo pensar en un profesor universitario. Por dar clases en algunas de las universidades estatales le dan un plus salarial por dedicarse exclusivamente a dar clases en la Universidad de Costa Rica o Universidad Nacional. Bueno, ¿cuál es el problema con que esta persona dé clases en la noche en la ULACIT o en cualquier otra universidad o el fin de semana? Entonces, quite esas dedicaciones exclusivas para que las personas puedan conseguir otro trabajo si quieren ganarse una plata extra, pero no paguemos nosotros esas dedicaciones exclusivas en casos en que no se meriten. Hay anual. Sí, señorita Daniela. Usted me quería, venga, yo le doy el micrófono a usted, venga, a ver. No, que sería interesante ver tal vez el desglose del presupuesto, yo no sé si eso es público aquí, ver en qué se gastan los rubros, todo eso, ¿no? Dichosamente, Daniela, a diferencia de Venezuela y Cuba, esos números son totalmente públicos. Y podemos traerlos un día para ver exactamente
en qué ministerio se gasta, cuánto se van salarios, cuánto se van pensiones, cuánto se van intereses. Podemos hacer un esfuerzo en esa dirección. Otro de los pluses salariales es el de la anualidad. A todos los empleados públicos se les paga una anualidad. Normalmente era un incentivo para que las personas que se esforzaban más se les daba ese premio adicional al año. Sin embargo, se empezó a presupuestar el 100%, esa anualidad para el 100% de los empleados, ahora se le da al 100% de los empleados y no a aquel que da esa milla extra. Entonces eso hay que revisarlo con el propósito de que, por ejemplo, si se reduce el monto de las anualidades a 1 de cada 5 empleados y entonces se le dice al jerarca, mire, usted que es el jerarca de este grupo de 5 personas, usted va a decidir al final del año quién se merece esa anualidad. Y usted vea entonces, estos son los criterios de evaluación y usted va a ver a los empleados públicos dando lo mejor de sí para tener acceso a esa anualidad. Eso es una manera de empezar a reducir gastos. Obviamente hay otras simbólicas, la cantidad de viajes que hace el presidente de la República podrían reducirse, podrían reducirse. Es que, Sí, perdón, es que le quiero hacer una pregunta, pero más que pregunta es como reflexión porque el tema da para mucho. Para muchísimo, sí, a ver. Y sí me interesaría mucho conocer su perspectiva de ese tema, pero supongo que para después. Sí. Es que cuando uno lee los informes, todos los informes que han salido, yo como costarricense lo que siento es que en la asamblea hoy por hoy, eso es lo que quiero que usted me explique después, se están tomando posiciones muy extremas, digamos, usted mencionó solo gastos, hay otros que dicen solo impuestos, y entonces uno a veces lo que percibe es que como que no se están logrando poner de acuerdo en la asamblea, es decir, todos reconocen que se está quemando la casa, pero todos tienen soluciones diferentes para atender el incendio. Entonces, sí me gustaría que de verdad usted, como usted está adentro, después nos comente honestamente cómo ve eso, porque uno oye Liberación, Unidad, Libertario, Frente Amplio, y en realidad no parece que se estén poniendo de acuerdo, y usted como bien nos dice, nos estamos hundiendo. O sea, ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oscar. Precisamente el día de hoy en el programa de Vilma Ibarra, Radio Colombia a las 8 de la mañana, para que lo quiera escuchar, lo pueden acceder básicamente metiéndose en el programa Hablando Claro de Radio Colombia. Precisamente ahí mi participación iba exactamente en la dirección que apuntaba Oscar. Este problema es un problema que para abordarlo no solo se aborda desde el lado del gasto, hay que abordarlo también del lado de los ingresos. Y en el lado de los ingresos también tenemos que ser creativos y tener la mente abierta y dejar a un lado ciertos prejuicios. En el lado de los ingresos, más actividad económica va a generar mayores ingresos. Si usted ve los datos que yo proyecté del 2006 y 2007, cuando tuvimos superávit, por primera vez en muchísimos años, fue producto de un mayor crecimiento económico. Ahí solo en esos 2 años hubo un incremento de 2 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto por crecimiento económico. Entonces, esa es una manera, crecimiento económico. Otra es activos del Estado. ¿Qué podemos hacer algo con los activos del Estado? Aparentemente hay gas natural en Costa Rica. Bueno, podemos explotar el gas natural como hace Noruega, que es uno de los países que además tiene mayor compromiso con el ambiente. Noruega utiliza el gas natural para fortalecer un fondo soberano de desarrollo para darse una gran cantidad de bienes sociales, carreteras, mejores escuelas, colegios, centros de salud, etc. Bueno, abramos una discusión sobre el tema de gas natural y no un prejuicio que decir, no, todo lo del subsuelo no se toca. Bueno, abramos esa discusión. Tenemos 4 bancos, BICSA, Bancrédito, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, todos bancos del Estado. ¿Cuál es la utilidad de tener bancos del Estado? Pregunto yo. Cuando hay otro montón también de bancos privados, a lo mejor podemos vender 2, no sé. Pongamos ese tema sobre la mesa. Seguros, hay 13 empresas ya vendiendo seguros en el país. ¿Cuál es la utilidad de tener una empresa aseguradora, dejando por fuera riesgos del trabajo y el seguro obligatorio de vehículos? Eso dejémoslo en el Instituto Nacional de Seguros. Pero bueno, ¿y los seguros comerciales? Me indican que la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros podría tener un valor de $4,000 millones. Hoy los tiene la institución. ¿Cuál es el beneficio para los costarricenses? ¿Cuál es el beneficio que estamos recibiendo de que el INS exista?
con esa cartera comercial. A lo mejor podemos convertir esos 4.000 millones de dólares en una gran cantidad de bienes meritorios para todos los costarricenses. Y ahí es donde viene toda una discusión. ¿Vieron ustedes los niveles de impuestos de otros países que han tenido que subir dramáticamente los impuestos? Yo le pregunto a los costarricenses, bueno, ¿estarían dispuestos a que se aumentara la base del impuesto de valor agregado para incorporar servicios que hoy no están sujetos al impuesto de valor agregado? Esa es una gran discusión que también hay que poner sobre la mesa. Hay que considerar todas las opciones. Luego, ampliar la tarifa. Hoy es el 13%. Bueno, 15, 16, 17, 18%. Impuestos sobre la renta, renta mundial, renta global. Todo ese es el paquete de opciones que hay que poner sobre la mesa. Despidos, cierre de instituciones. No dejemos nada por fuera. Pongámoslo todo sobre la mesa. Abramos una discusión sobre cuál es la mejor mezcla para que sea lo menos traumática posible para poner orden en las finanzas públicas. Pero sí el tema, y por eso quería cerrar la sesión del día de hoy con este tema, porque ese fue el tema que le llevé hoy a Vilma Ibarra. Producto de algo muy caliente. Esto se dio el viernes pasado. Las autoridades del Banco Mundial, con todas las autoridades de Costa Rica, todos los partidos políticos representados en el Congreso, en esa sesión de trabajo con el Banco Mundial, diciéndonos, esto es la fotografía de ustedes hoy. Si no se toman medidas hoy, dentro de 2 años o 3 años van a ser traumáticas. Y nos dieron el caso de Lituania, que lo tengo ahí también en la presentación, donde en Lituania tuvieron que hacer despidos masivos de personal, rebajar pensiones, incrementar los impuestos, vender activos, en fin, tuvieron que tomar un paquete de medidas de shock para poder lograr equilibrar las finanzas en ese país. Grecia no lo ha podido hacer y Grecia cada vez está peor. Argentina está consumiéndose en una gran cantidad de políticas públicas que también los lleva de mal en peor. Ya sabemos lo que ha pasado en Cuba. Vamos a conocer un poco más de Venezuela, de cómo Venezuela es una colección de medidas de política pública empobrecedoras, todas ellas concentradoras de poder, donde se está abusando de las personas. Bueno, esos no son los caminos que nosotros en Costa Rica deberíamos seguir. Pero la idea de compartirlo con ustedes es para que básicamente nos veamos en esos espejos. Hay un refrán que dice que cuando a las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Y básicamente no queremos que Costa Rica llegue a ese nivel. Y ahí es donde todos los actores políticos, independientemente del lugar del espectro en el que nos encontremos, tenemos que hacer un esfuerzo por ver de qué manera conciliamos puntos de vista para que las medidas que acometamos las tomemos rápidamente y sean lo menos traumáticas posibles, tratando de dejar a un lado prejuicios ideológicos, dogmatismos ideológicos de unos y otros sobre el tema. La semana entrante vamos a tener dolarización en Ecuador, dolarización en El Salvador, dolarización en Panamá, y estas presentaciones que sean muy sucintas, 15 minutos, no más de 20 minutos cada una, y vamos a tener a un experto en el tema de dolarización, el doctor Luis Loría, luego dándonos una exposición a profundidad sobre el tema de dolarización. Así que traigan todas las preguntas que tengan, todas, para que bombardeen al expositor y a los expositores sobre este tema. Buenas noches y nos vemos de hoy en 8.